Ahuva Mishpachá, nos concede nuestro Elohim Abacadosh tener esta tarde un tiempo de plática, de convocación, de shiur, para poder tener un avance en el conocimiento de todos los conceptos que hay. Y en esta ocasión vamos a tomar una enseñanza que está titulada Melahim Beakuanim, que es lo que conocemos, que es ese término. Aparentemente se escucha por primera vez en Sefer Itgalut, en capítulo 1, pasuk 4 al 7, pero ese término ya lo habíamos escuchado anteriormente y ahorita vamos a ir para allá para comprender un poco esto. Por el momento vamos a abrir Itgalut, capítulo 1, pasuk 4 al 7. Yohanan a las 7 Keilot que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿De quién está hablando aquí? ¿Del que es y que era y que ha de venir? ¿De quién habla? Ahora vamos a leer el versículo. Y de... No está hablando de él, ¿verdad? Bueno, por eso hice ese énfasis, porque yo he notado muchas veces que piensan que está hablando de él, pero no está hablando de él, porque aquí nos aclara que no está hablando de él. Y de Yahshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo Melahim Beakuanim para Elohim, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Sí, que así suceda esto, que así acontezca esto. Pero aquí dice, nos ha hecho Melahim Beakuanim. Primero que nada estamos hablando Yohanan Sheba Keilot, a las 7 Keilot se está hablando, ¿sí? Ahora, este pasaje pues ha venido a ser un poco controversial, pues por saber a quién le está hablando, en qué conceptos está hablando y por qué nos dice esto, y a veces en parte ha venido a ser un objeto de emocionalismo, y más en las religiones, ¿no? A tomarlo en un contexto, nos ha hecho reyes y sacerdotes, wow, aquello, el otro, con el desconocimiento pleno de qué es un Melech y qué es un Kohanim, cuáles son sus funciones. Sí, no, es como si le dijeran a uno, vas a ser un ensamblador, ¿no? De X. Ah, sí, qué bien. ¿Y qué funciones, no? ¿Y qué hace un ensamblador, no? Entonces hay que saber qué es, y vamos a poner que si fuese así, que nos llamó a hacer eso, Melahim Beakuanim, pero necesito saber de qué se trata, para saber si lo estoy ejerciendo, si sí voy a poder, si sí lo voy a ejercer como debe ser, ¿no? Entonces debemos de comprender que primero que nada, Itgalut, todo lo que se conoce como Nuevo Testamento, que son los escritos de los discípulos, una serie de cosas que acontecieron los discípulos, siempre mostrando en ellos, en sus vivencias y citando la Torah. Mostrando la Torah en sus vivencias, en sus prácticas y recordando y citando la Torah en todos esos eventos. Pero resulta que este Sefer de Itgalut es una revelación que tiene una asimilación extrema con Daniel, con Yehezkel, con Zaharia. Tiene una revelación, una connotación extrema. Entonces no lo podemos tomar como escritos de los discípulos, sino una revelación del todopoderoso Yohanan, ¿sí? Entonces sí, este libro sí lo podemos tomar, pero cuando hablamos de revelación estamos hablando de un sentido escatológico, de algo que ha de venir, que algo que ha de suceder, que no está aún por ser. Por si entonces, si fuera literalmente Melahim Beakuanim, aún todavía no sucede eso. Y lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? Entonces, ya sea que suceda en el futuro o esté en esto presente, hay que ver y comprender todo este
libro escatológico o de revelación a revisarlo con la Torah, a ver qué nos está queriendo decir y si hay algo de ello en la Torah. Y en ello encontramos Shemot 19:6, que nos habla algo similar. Les voy a leer desde el 5 para comprender un poco más esto. Aquí hay algo similar a lo que hablábamos hace un rato en la Perashá. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, aquí no está hablando reyes, un reino. La palabra reino, ahorita les voy a explicar un poquito qué es, que viene a ser como nación, como población. Entonces, ustedes me seréis un reino de Kohanim y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, de aquí ya estamos viendo que Igaluk Yohanan se está refiriendo no a reyes, sino a reino. Y ahorita vamos a dejarlo un poquito más claro esto, pero vamos a ir avanzando poco a poco, ¿no? Que es, dice 19:6 en el Ibrit, Beaten dich uklit manlegen. Manlegen viene de una palabra que es manlaha, que significa reino, dominio, estado, gobierno, naciones, real, reinado. Aquí lo que le está diciendo, Beaten dich uklit manlegen. Kohanim. Si encontramos la palabra Kohanim, hay algo que quiero que comprendan, que la palabra Kohanim no siempre, como cuando encontramos la palabra Elohim, eso ya se los ministré una vez en un shiur de lunes, que la palabra Elohim a veces puede referirse a un juez y no es precisamente a Elohim. A veces la palabra Elohim se puede referir a alguna deidad y no es precisamente a Elohim. Claro, hay que conocer las reglas y otras cosas para saber a qué se está refiriendo. Pero entonces, así también la palabra, aunque como tal encontramos aquí la palabra Kohanim, no se está refiriendo a que ustedes, porque entonces habría una contradicción, que exclusivamente hasta ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Y el Sefer de Ibrit dice, de lo cual Moshe no habló nada tocante a la Keuna, refiriéndose a Yehudá. Moshe solamente habló acerca de Keuná de sacerdocio, acerca de Leví. No habló entonces, por fin, ¿la Keuná solamente es para Leví o es para todo el que se le plazca? No. Entonces no se está refiriendo, aquí habría una contradicción, no se está refiriendo a Kohanim como tal, sino está refiriéndose la palabra Kohanim. Ahorita más adelante vamos a ver su significado de ello, pero entonces estamos viendo que estamos Manlegen Kohanim. Un reino, una nación, un gobierno. Sí, entonces ahora bien, necesitamos entonces comprender dos conceptos. Uno, Melech, y otro, Kohanim. Melech significa rey, significa príncipe, y hay algún significado, también significa tirano. Claro, aquí estamos hablando de un concepto que es el concepto de rey, de príncipe como hijo y de reino. Y tiene una raíz, y esa raíz viene de Mala. Mala significa ascender al trono, nombrar a la realeza, tomar consejo, es decir, escuchar, construir, elegir, establecer, meditar y reinar. Bueno, todo eso, establecer se refiere a decidir. Ahora vamos a ver, quiere decir que Kohanim, a lo que les decía hace un rato, la palabra Kohanim en este caso, ¿para qué se utiliza o qué o cómo se debería de traducir? Como ministros o como servidores. La palabra Kohanim es utilizada así, como ministros o como servidores. En Shemot 16, a lo mismo que Igaluk 1:6,
y otras citas, otros pasuquín relacionados temáticamente con este concepto, no aluden a Juanín con una similitud a la Keuná que tenía Leví, y mucho menos a la Keuná de Melquisede. Melquisede, recordemos que esa Keuná es especial, que tiene ámbitos de Cohen y rey, y no tiene de genealogía, es alguna Keuná especial, ¿sí? Entonces, mucho menos podríamos alcanzar esa Keuná. Si no alcanzamos la de Leví, mucho menos, aparte que la Keuná solamente se le dio a Leví, y la de Leví nos expresa el Sefer Dibri desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9, nos expresa que fue quitada por la ineficacia que tuvo, si no, no habría lugar para otra, y se les dio por ordenanza, y a Mashiach Yahshua se le dio por pacto y por juramento, como está escrito: mi hijo eres tú, yo te he nombrado Juanín para siempre, según la orden de Melquisede. Entonces estamos hablando de dos Keuná diferente y solamente aceptas por el Eterno, en la cual creo que ninguno de nosotros ni ninguno de los descendientes de Abraham tiene parte en esta Keuná, excepto las tribus asignadas, ¿no? Entonces, bien, vendría a ser servidores o ministros, por decirlo así. Cohen significa el que oficia, actuante, principal, príncipe. Eso significa Cohen, que tiene una raíz que es Caán, que significa apartar, meditar en cultos, vestir vestidos suntuosos, ataviar, consagrar, ejercer el servicio, servir. Ahora bien, hay que pensar, ¿no? Vamos a saber qué servir al Todopoderoso. Muchos creo que me van a entender acerca de esto, el concepto religioso, ¿no? De tener un servicio dentro de la comunidad, y que se hace pensar que eso es para Dios, y eso realmente no es para Dios. Claramente lo dice el concepto, es un servicio a la comunidad. Para servir al Eterno es sus ordenanzas que Él nos da, la manera de comportarnos y la manera de transmitirla a los que nos rodean. Israel fue llamado no porque, así como mismo está escrito, no porque fueras el mejor de los pueblos, eres el más insignificante. Así está escrito. Pero fue llamado con un propósito. Por medio de ti me voy a dar a conocer a las naciones. Es el propósito. Entonces, ¿qué es servir a Elohim? Dar a conocer al Eterno en las naciones. Eso es servir. Ahora la pregunta es, ¿estás sirviendo al Eterno? ¿Estás dando a conocer al Eterno? Es el servicio, por decirlo así, la Keuná que estás ejerciendo. No una Keuná como la que ejercía Aarón, como la que está ejerciendo mucho menos la Keuná de Mashiach Yahshua, es completamente distinta, o un reinado, ¿no? Como tal. Ahora bien, si comprendemos el significado de Mele y de Juanín, entonces podremos comprender qué función tienen, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos actuar, y si ya se está actuando esa Keuná ahorita, o si solamente la debemos actuar en el sentido de servir. Hay un término que usa también Kefa en su primera carta, la primera carta en el capítulo 2, versículo 9. Kefa nos habla de esto así también. La versión que tienen en pantalla es la versión, la Biblia textual. Va a variar un poco a la que vamos a leer ahorita. 2.9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Aquí Kefa está ocupando la palabra manlajá, nación. Ya no está hablando de reinado, primero está hablando de un linaje, está hablando de una nación, de un pueblo. Después sí ocupa la palabra keuná, pero ya les estoy explicando la palabra keuná en el sentido de servicio. No una keuná de participar de un templo. Y él ocupa directamente aquí la palabra nación, manlajá, santa.
una nación apartada. Eso es lo que, entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Yohanan en el capítulo 1 de El Galú, versículo 6? Estaba diciendo, a vosotros los ha hecho una nación que les sirve. Es lo que estaba diciendo en otras palabras. Le estaba como diciendo de esta manera, recuerden ustedes que son verdaderos servidores, mas vosotros sois linaje escogido, real que una nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para anunciar, aquí lo que le estoy diciendo, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí nos está aclarando cuál es el servicio que vas a estar ejerciendo, cuál es la supuesta keuna, por decirlo de esta manera, que vas a ejercer. Ser luz a las naciones, es lo que te está diciendo aquí. Entonces hay una similitud. Shemot 19:6, Kefa 2:9 y Galú 1:6. ¿Sí? Entonces ese versículo se podría traducir de esa manera. Ustedes son una nación, un pueblo de servidores. Porque Cohen también eso significa servidor. Entonces, en este caso están ocupando la palabra Cohen, no para decir que tú eres un Cohen, sino para decirte que tú eres un servidor. ¿Sí? Ahora bien, hay que analizar entonces las funciones que tenían. Para ello vamos a abrir primero Devarim 17, para ver las funciones de los reyes. Devarim 17, 15 al 20. Y esto solamente, esta aclaración que voy a tener en esto es en cuestión de comprender, si es que se quisiese tomar literalmente en estos tiempos este reinado y esta keuna, saber cómo debe uno conducirse, ¿no? 17, 15 al 20, diciendo, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Eterno tu Elohim escogiere. Estamos diciendo que esto tiene que ser llamado del Eterno. ¿Recuerdan cómo fue llamado Shaul? ¿Recuerdan cómo fue llamado David y entre tantos otros? Incluso Jehú, llega el Navid, y como no lo iba a aceptar, dice, tú llegas, le vacías la redoma y arrancas a correr porque no te van a aceptar, no te lo van a creer, pero tú vas y lo unges y los coges de esa manera. Lo unges porque lo unges. Le guste o no le guste, es el rey llamado por el Eterno. Pero bueno, dice, pondrás rey sobre ti que el Eterno te lo escogiere. Entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Misrán con el fin de aumentar caballos, porque el Eterno os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta Torá, del original que está al cuidado de los Kohanim levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Eterno su Elohim, para guardar todas las palabras de esta instrucción y estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y sus hijos, y a sus hijos en medio de Israel. Pregunta, ¿ya escribiste un Sefer Torah? En el judaísmo se toma este mandamiento para los reyes como generalizado. Este mandamiento dice claramente para quiénes, para los reyes. Y en el judaísmo se toma generalizado. Y por lógica, no todos tienen la capacidad de escribir un Sefer Torah, para escribirlo con las letras de escriba. Ni tiene material, y pongamos, eso lo podría conseguir, pero no tiene esa capacidad, ese talento para hacer un Sefer de esa magnitud. ¿Y qué hace? Va con un escriba, y el escriba abre un rollo nuevecito, le llaman kasher, completamente, y pone la mano y hace la primera letra, y el otro pone su mano encima de él, y escribe primero, vamos a poner que el primer versículo, Bereshit bara Elohim Hashaman be'aretz, y empieza a escribir
Y ya después retira la mano y, ¿sabes qué? Vente aquí en 2, 3 meses, ya está listo tu sefer y haz de cuenta que tú lo escribiste y ya cumpliste con esta misbah. ¿Lo encuentran cuerdo? Pensamos que no, ¿no? Pero esta misbah es solamente para los reyes. No quiere decir que uno no lo pueda uno hacer y no pueda uno leer la Torah porque también es una instrucción. Pero vamos, esta instrucción es solamente para los reyes. Vamos a abrir capítulo 18 del segundo libro de los Reyes, versículo 1. En el tercer año de Osea, hijo de Elad, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Yahudá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zaharia. Hizo lo recto ante los ojos del Eterno, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Ashera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moshe, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En el Eterno Elohim de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Yahudá. Es aquí porque es por eso que les digo que ni de David se dice eso, aunque aquí dice hizo todo conforme a su padre, aquí se especifica. En el Eterno su Elohim de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Yahudá. O sea, fue así como se dice de Salomón que no hubo otro más sabio antes ni después, así también se habla que no hizo otro lo recto. Todos los reyes que llegaron a hacer lo recto, entre comillas, no quitaron los lugares altos. Quitó los lugares altos, quitó aquella, la serpiente que levantaron en el desierto, que le rendían culto, la quitó, y otras tantas cosas que hizo. Pero ¿cuál es lo que debe hacer un rey? En el Eterno Elohim de Israel puso toda su esperanza. Es una característica de los reyes de Israel. Y en verdad está, bueno, es que así debería de ser. Pero a veces el alma divaga. Porque si no, si yo confío plenamente. Y entonces, ¿por qué no eres fiel plenamente a tu Elohim? El no ser fiel plenamente a tu Elohim no habla de que tú pongas en él toda tu esperanza. ¿Sí se comprende? Entonces, comprendemos este concepto. Ahora vamos a ver acerca de que vamos a abrir 28, 40 al 43 de Shemot. Y para los hijos de Aarón, aclara, ¿quién? Los hijos de Aarón. Harás túnicas, también les harás cintos y le harás, dice, gorros, ahí creo que traduce como tiaras, pero original dice gorros, para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás para que sean mis kohanim, y les harás pantaloncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el recinto sagrado de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo. ¿Cuándo? Para él y para su descendencia después de él. ¿Cuándo es que debían usar esas vestimentas como los gorros? Que los gorros eran solamente, no quería decir que eran para reverencia. Aclara para qué eran los gorros. Para honra y hermosura. No era para otra cosa. ¿Y cuándo los debían usar? Cuando entraban al santuario. Ahorita vamos a abrir Yehezkel capítulo 44, 8 y 9, y así vamos a tener otras lecturas del mismo capítulo. El 8 dice, pues habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas,
pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario. Así ha dicho el Eterno, el Adonai: ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, de todos los hijos de los extranjeros que estén entre los hijos de Israel. Aquí primero había eso, ¿no? Tenían que ser del pueblo. Entonces una persona que no tiene ni siquiera parte con el pueblo y que diga yo soy Melahim de Kohanim, pues no tiene nada que ver con ello, siendo que así estuviese ya establecido esa Kemna y este reinado. Dice el versículo 10 al 12: y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros. Es decir, a estos se les quitó esa honra de estar dentro. Servirán como porteros y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Por cuanto le sirvieron por cuantos le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Vamos al versículo 16 al 23. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán. Acá está nuevamente. ¿Cuándo? Cuando entren. Se vestirán las vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salgan del atrio exterior al atrio afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras. Es decir, el lugar santísimo es donde ocupaban. Cuando salían al lugar santo, más al lugar que es al patio, ya las debían tener. O sea, es decir, estaban dentro del templo todavía, pero cuando salían está lugar santo, lugar santísimo y el lugar donde está el Mikvea Olá, el altar del holocausto. Ahí debían quitárselas. Dice entonces, del atrio exterior al atrio de afuera, al pueblo se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Es decir, que las debían usar solamente dentro del santuario. ¿Era para santificar a quién? Al Eterno, al Todopoderoso. Entonces, si ellos salían afuera con esas vestimentas, dice, para que no santifiquen al pueblo. O sea, ellos no merecían esa santidad, la cual proporcionaban al Eterno con su vestimenta. Ahora, hay una manera de salirse fuera del contexto, la cual dicen, bueno, es que hoy en día, como nos ha hecho Melahim Beacuanín, o sea, es decir, tenemos una como la de Melquisedec, es incorrecto. Debemos andar con la cabeza cubierta siempre y debemos, o sea, varones, y debemos, yo quiero pensar que también traer las túnicas y todo eso, y a ver si no al rato quieren traer también el pectoral con las piedras de las 12 tribus y todo ello, porque como ya nos ha hecho Melahim Beacuanín, y andemos todo el tiempo con esas vestimentas. ¿Por qué? Porque se dice que ahora supuestamente la presencia del Eterno está en todo lugar. ¿Que no así era desde Bereshit? Berúa Elohim se movía sobre todo la plenitud de la tierra. Berúa Elohim. Entonces, ¿qué no ha sido siempre? No, es que ahora ya por medio de Mashiach se ha abierto y completamente ya está la presencia. Entonces debemos de estar todo el tiempo así. No, es incorrecto. Es incorrecto. La presencia del Eterno siempre ha estado. Lo que sí debes de guardar completamente son tus actitudes.
tu corazón y todo ello, porque si la presencia del Eterno está, los ojos del Eterno contemplan la tierra para dar a cada uno según sus obras, ¿sí? Entonces, habría aquí una manera de decir, creo es incorrecto esto que se está diciendo. Primero que nada se lo está diciendo a la Keuná de Leví. Dice sus vestiduras, versículo 20. No se raparán su cabeza, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ninguno de los Kohanim beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de Cohen, y enseñará a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñará a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ahora aquí vamos a ver, vamos nosotros varones, hay las características, o sea, te da de enseñar con quién te debes casar, qué debes hacer. Son muchas y tantas series que las cuales tú debes decir, creo que eso no me corresponde a mí, o esa Keuná de la cual está hablando el Galú no se está refiriendo a ninguno de nosotros, y por supuesto mucho menos a las mujeres, ¿sí? Para generalizar, nos ha hecho Melahim Beacuaní. Entonces vamos a ver cuándo es que realmente se va a efectuar Melahim Beacuaní. Vamos a regresar al Galú 5, las mismas palabras de Yohanan, dadas del Eterno a él en revelación, capítulo 5, versículo 1 al 11. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Otra vez pregunta, ¿aquí de quién está hablando? ¿A quién se está refiriendo aquí? Al Eterno. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie el Cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí nos aclara nuevamente lo que les preguntaba. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Elohim, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Elohim Melahim Beacuanín. Y aquí hay algo clave: reinaremos y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuándo es que acontece esto? Estamos hablando milenio. Estamos hablando, aparte aquí no aclara, aquí nomás nos habla quién estaba. Vemos el versículo 11, dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Pero está hablando ángeles, no está nombrando en ninguna manera hombres. Y los que están hablando esto, ya podemos hablar el capítulo 1, a quién se estaba, es que solo Dios escribió a las 7 Keilot. No, los que le estaban expresando a Yohanan esto, ¿quién eran? Ángeles. Y dice, a los mismos ángeles están hablando, porque todo este discurso, toda esta charla de que no hay ninguno digno y todo esto, ¿dónde se estaba llevando a cabo? Delante del trono. No había hombres, y ahí es donde dicen:
y nos ha hecho para nuestro Elohim Melahim Beacuanín, y reinaremos sobre la tierra. Y ya después dice, y veré muchos ángeles. Vamos a ver el versículo 5 y 6 del capítulo 20 de Igaluk también. Igaluk 20, 5 y 6 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán Kohanim de Elohim y de Mashiach, y reinarán con él 1000 años. Aquí nos va aclarando. Vamos leyendo la revelación, y nos va aclarando quiénes son, dónde será y en qué tiempo. En el milenio. Claro, no queda obstante que en este tiempo en el cual estamos podamos ser un reino, verdaderamente un reino, porque el reino de Elohim no es comida ni bebida. O sea, podamos establecer el reino del Eterno, seamos un reino que sea luz a las naciones, sirviéndole, siendo Kohanim, usando la palabra Kohanim no en el concepto de que una, sino de servicio. ¿Somos Melahim? No. Somos un reino. La palabra que ocupó Shemot 19:6 y Kefa 2:9. Sois un reino, sois una nación, y la palabra Kohanim en este caso se refiere a servidores. Ahora vamos a ver Yeshaya 61:4 al 6, que respalda más esto de Igaluk 20. 61:4 al 6. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y los extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados Kohanim del Eterno, ministros de nuestro Elohim seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Esto aquí está hablando milenio. Si ahorita le quieren poner el pie encima a Israel, donde quiera que esté, nadie se quiere sujetar a Israel. ¿Cuándo va a suceder esto? No quieren dejar levantar a Israel ahorita, con todo y que el presidente actual dijo que ya es capital Jerusalén de Israel, para que puedan establecer el templo ahí donde se encuentra el domo de la roca. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque Israel es pequeño, porque Israel no ha puesto su esperanza plena en el Todopoderoso, porque podrás levantarte contra 10,000. Israel está pequeño y está rodeado de Palestina y todo Arabia. No puede levantarse Israel. Se levanten todos los musulmanes contra Israel, y Israel no va a ser capaz, con todo y que tenga la tecnología, no va a poder Israel. Solamente que su Elohim esté con ellos, solamente que den oído a él, entonces se va a poder lograr. Y hasta entonces se va a poder decir esto: entonces extranjeros van a apacentar tus ovejas, es decir, te van a servir extraños, serán vuestros labradores. Esto tiene lo que dice que las naciones que estén alrededor, previo, antes de que sea soltado el Satán en los 1000 años que se ha atado, un pueblo que vive confiado, dice la profecía, y pueblos alrededor suben cada año a servir, a festejar Sukkot, festejar Shabbat, Shabbat en su tierra, a festejar Rosh Chodesh, todo ello de común acuerdo. O sea, de que si te guste o no te guste, lo vas a hacer esto. Las naciones, hasta que se levanta el Satán y quiere levantar a las naciones para que vayan contra un pueblo que vive confiado, contra un pueblo que las espadas las convirtió en hoces de arado, se quiere levantar. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Milenio. ¿Cuándo serán Kohanim, Melahim Beacuanim? Milenio. Ahorita solamente le queda a Israel establecer el reino del Eterno. Ahorita solamente le queda a Kohanim ser servidores, ser luz entre las naciones, verdaderamente decir: yo soy un reino que sirve al Eterno. Entre tanto, que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.